Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal de los viernes en la tarde de la Rouge PAC. Es el 12 de agosto del 2016 y se encuentra en el estudio conmigo Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y vía video Diane Serre nos acompaña y Michael Steger, ambos miembros del Comité Político de la Rouge PAC. La semana pasada, como escucharon en nuestro diálogo el lunes, la Rouge PAC inició una escalada muy importante en términos de nuestra intervención para crear la nueva presidencia. Y esto es orientado en torno a la publicación de una nueva publicación de la Rouge PAC, The Hamiltonian, que es un periódico distribuido en las calles de la ciudad de Nueva York. Se han impreso 10,000 copias de este y en este momento, mientras hablamos, se están distribuyendo en Nueva York. Y la intención es que sea una escalada, número uno, en el centro de las dos campañas presidenciales nominales que tienen su sede en Nueva York. Y número dos, esto tiene el objetivo expreso de destruir el ambiente de propaganda controlada al que se ha sometido al pueblo de los Estados Unidos cada día y en lugar de eso, otorgar una voz de liderazgo y para movilizar a los ciudadanos sensatos y responsables de esta república. Como declaró el señor LaRouche hace 2 semanas, no soy candidato presidencial, pero desde luego tengo la intención de influenciar la creación del gobierno de los Estados Unidos en el próximo periodo. Y esta iniciativa de la publicación de The Hamiltonian es ciertamente con la intención de hacer esto, de determinar la creación del gobierno de los Estados Unidos en el periodo próximo. Hoy nos acompañan Diane Serre y Michael Steger. Ambos escribieron artículos para el nuevo ejemplar de The Hamiltonian. Diane Serre obviamente es responsable de coordinar y de distribuir este periódico y Michael Steger es el autor de uno de los principales artículos que se titula La nueva presidencia inicia con las 4 leyes de LaRouche y Jeffrey Steinberg también fue el autor de otro de los principales artículos titulado Hillary es la títere de Obama a favor de la guerra y de Wall Street. Quiero que Jeff inicie el diálogo con algo del contenido de lo que escribió en ese artículo que sirva como un marco de lo que vamos a hablar y que después Diane y Michael se unan al diálogo. Pienso que es esencial hablar del contenido de ese artículo desde el punto de vista de otro gran acontecimiento que está sucediendo esta semana. En otras palabras, varias reuniones en las que va a participar Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Irán y hoy Armenia. Estas representan intervenciones políticas importantes e iniciativas del presidente ruso Putin. La más importante, claramente, fue la reunión a mediados de la semana en San Petersburgo entre el presidente Putin y el presidente Erdogan de Turquía, en la que Turquía claramente se volvió a alinear con Rusia con respecto a finalmente acabar con la guerra de 5 años y medio en Siria. Pero más ampliamente, Turquía ahora se coloca para ser parte del marco de desarrollo eurasiático que ha sido dirigido por Putin y también por el presidente de China, Xi Jinping. El primer ministro de India, Modi, también está jugando un papel muy importante en esto y ahora también incluso vemos al primer ministro japonés, Abe, que busca ser parte de este arreglo. En la reunión que Putin tuvo en Bakú, un día antes de su reunión con Erdogan, participaron los presidentes de Azerbaiyán e Irán y determinaron acelerar rápidamente el completar el corredor económico y de transporte norte-sur, que efectivamente es una nueva dimensión, un elemento adicional del programa general iniciado por los chinos, una franja, una ruta, lo que Lyndon y Helga LaRouche pidieron se hiciera en los últimos 20 años, el puente terrestre eurasiático. El hecho es de que esta es la nueva realidad que emerge, que domina las opciones políticas globales. Cualquier persona sensata entenderá
que el sistema transatlántico está muerto y de que este nuevo sistema en el que Putin ha jugado un papel estratégico importante en crear junto con China es el futuro. Es el futuro de Eurasia, es el futuro de Europa, es verdaderamente el futuro del mundo en su totalidad. La cuestión política importante para los Estados Unidos en esta elección presidencial es si Estados Unidos continuará, como ha sido bajo Obama y George Bush antes que él, de ser un títere del Imperio Británico, en el cual Estados Unidos continuará con una política de guerra contra Rusia, contra China y contra los grandes proyectos de desarrollo vinculados con el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, la política china de una franja, una ruta, el BAII y todo eso. El artículo más importante de la primera edición de The Hamiltonian advierte sobre el hecho de que desde el primer día que Hillary Clinton fue nombrada candidato del Partido Demócrata, Hillary Clinton ha estado enviando señales claras a través de voceros muy conocidos que está conectada con el partido de la guerra, es el partido de Bush, es el partido de Obama. Hillary, por supuesto, en su puesto en el gobierno de Obama, se hizo a sí misma un títere de ese proceso, como lo vimos en Libia, como lo vimos con el encubrimiento de Benghazi y como hemos visto en esta horrible guerra siria de 5 años y medio. Básicamente, desde entonces, que fue hace más de una semana, Leon Panetta, que fue director de la CIA y secretario de Defensa bajo Obama, un gran aliado y partidario de Hillary, básicamente hizo un llamado para que hubiera una escalada militar a un cambio de régimen del gobierno de Assad en Siria. Michelle Flournoy, que se estima ampliamente será la elección de Hillary para secretario de Defensa si es elegida, ha publicado varios informes. Efectivamente, el instituto que ella fundó y del que es directora, que se llama el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, es el tipo de continuación al PNAC, el proyecto para un nuevo siglo estadounidense. De hecho, la misma persona que fue autor del plan del PNAC para un nuevo imperio mundial estadounidense unipolar, Robert Kagan, es el autor principal del estudio del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, elaborado ya sea para las campañas de Clinton o Trump hace unos cuantos meses. Y es lo mismo, es el imperio, es guerra, es un enfrentamiento con Rusia y China. Sin mencionar a su esposa, Victoria Nuland. Exactamente, que es una de las personas en la breve lista para secretario de Estado o otro puesto de alto nivel, si Hillary es elegida. El problema es que no se puede evitar el hecho de que una intervención para llevar a los Estados Unidos a una dirección política sana demanda de que se ponga una gran presión a ambos candidatos, de que deben abandonar la dirección política. En este caso, el respaldo claro de Hillary de la agenda de los neoconservadores unipolar y cambiarla drásticamente. De otra manera, antes o después de las elecciones de noviembre, enfrentamos una perspectiva inmediata, urgente, de guerra contra Rusia, guerra contra China, y esa guerra sería termonuclear y rápidamente se convertiría en una guerra de extinción para la humanidad. El otro aspecto del periódico fue un artículo de Michael Steger, y yo creo que esto acompaña a lo que dijiste, Jeff, también desde el punto de vista de lo que vamos a abordar en términos de la cuestión institucional. La otra realidad, aparte de la proximidad de la guerra, es que estamos al borde de un derrumbe total del sistema financiero transatlántico. Las cifras son claras. La situación del Deutsche Bank, el riesgo de las contrapartes de cada banco del mundo, el hecho de que hay un llamado sin precedente para la nacionalización del Deutsche Bank proveniente de Alemania, lo cual nunca había sucedido. La iniciativa que el señor y la señora LaRouche han tomado
tomado en torno al Deutsche Bank per se, pero también de las 4 leyes. La Glass-Steagall, donde hemos visto una resurgencia de la movilización en torno a esto dentro de los Estados Unidos, de grupos que habían estado inactivos por mucho tiempo, y todo el resto del programa de LaRouche. Y como tú dijiste, Michael, ese es el inicio, es como se elabora una nueva presidencia. Tal vez puedes agregar algo más sobre el otro tema del periódico. Claro, pienso que vale la pena declarar, como lo presentó Jeff, en términos del escenario internacional, es que en los últimos 15 años después de los ataques del 11 de septiembre, y yo pienso que esto es pertinente al diálogo de hoy, cada institución política, ya sea partido político o rama del gobierno o organización popular, ha sido en general desacreditadas por no tener la capacidad de enfrentarse a los regímenes de Bush y Obama, o a no ser comprados y comprometidos por ellos, aparte de lo que nuestra organización ha hecho en su mayoría. Y esto crea un gran vacío político en los Estados Unidos, como lo hemos visto de ambos candidatos. Los desprecian la mayoría de sus partidos y cada vez más el pueblo de los Estados Unidos. Y cuando se vea la nueva presidencia, lo que LaRouche presentó, él planteó este documento, las 4 leyes de los Estados Unidos ahora. Esto fue hace 2 años. La perspectiva desde el punto de vista de LaRouche era clara de que estamos en un punto de que no hay una institución en los Estados Unidos, una institución política, una organización que tiene una idea de cómo abordar la crisis actual. Por un lado, tenemos el peligro inmediato de guerra y el derrumbe político de la Unión Europea, de la OTAN, del sistema transatlántico. Al mismo tiempo, está el derrumbe del sistema financiero, pero no están separados. Es el mismo sistema fundamental que ahora enfrenta un tipo de bancarrota moral y un derrumbe de cualquier valor real a la sociedad humana. No significa que las naciones no tienen. Claramente, las naciones como Alemania, Italia, Estados Unidos tienen un papel que jugar en las perspectivas generales de desarrollo. Pero las cosas se deben ver en el contexto de este derrumbe. Lo que Lynn ha planteado lo hemos visto en el resurgimiento de la Glass-Steagall. Las plataformas de ambos partidos lo contienen. Hay un reconocimiento claro, ampliamente, entre el pueblo de los Estados Unidos de lo que podría parecer una política de regulación bancaria arcana, pero como mucha gente ha reconocido, es realmente una principal herramienta para desmantelar este aparato de Wall Street. Este tipo de fraude financiero criminal que se ha perpetuado imprudentemente, sin ningún control real por los últimos 15 años y verdaderamente hace mucho más tiempo. La cuestión que Lynn hizo es ¿qué es un gobierno competente en este punto, especialmente en los Estados Unidos? ¿Cuál es una verdadera política competente? Y debe haber un compromiso al futuro de la humanidad a largo plazo. Y él dijo en repetidas ocasiones en el último periodo, no podemos basar estos pasos que vamos a tomar en el pasado. Tenemos que basar nuestra solución en el futuro. Y eso es lo que vemos que Jeff presentó. Lo que Rusia bajo Putin y China están ahora haciendo, están consolidando un futuro muy brillante para la mayoría de la humanidad con la colaboración de las naciones que han tenido grandes problemas geoestratégicos, pero que reconocen la cuestión económica de la colaboración entre China e India, India y Pakistán, Irán con otras naciones en el Cáucaso, con Rusia. El tipo de colaboración e integración de Eurasia es realmente una pregunta destacada y en eso se tiene la política impulsora dirigida por China con respecto a la exploración del espacio y a la investigación de la fusión. China es uno de los líderes mundiales en sus capacidades de investigación de la fusión, al igual que Corea del Sur, y se tiene la capacidad aquí en los Estados Unidos de orientar en torno a las 4 leyes que, número 1, es Glass-Steagall. La segunda, el sistema bancario nacional. Eso significa que se tiene un sistema bancario que ahora tiene la capacidad de regular por parte del Tesoro bajo el tipo de política de Lincoln de emisión de moneda. En la tercera ley es donde definimos
qué tipo de sistema de crédito federal. No se trata de permitir que simplemente el gobierno federal imprima el crédito. Esto se define desde un punto de vista económico físico del futuro, lo que es necesario para la sobrevivencia de la humanidad a largo plazo. Y es ahí donde la colaboración de las naciones como Rusia, China e India se vuelve tan esencial, porque estas cuestiones de la exploración espacial y la energía de la fisión realmente definen eso. Y realmente esta es la cuarta ley, que es la colaboración de estas naciones en torno al tipo de logro científico de la humanidad. Y yo pienso que esto debe ser una perspectiva cada vez más del pueblo de los Estados Unidos, que se encuentra acobardado ante esta elección, pero que reconoce que hay un vacío político y que nuestro liderazgo es esencial y que estas políticas son los pasos inmediatos que cualquier presidente debe tomar, pero que realmente van a asegurar la sobrevivencia física de los Estados Unidos para las generaciones venideras. Un segundo artículo de Keisha se publicó en la revista EIR ayer, y va a haber otro artículo de Dave Christie y van a haber muchos más. Llenar ese vacío político es el propósito de The Hamiltonian y tiene un efecto muy importante. Diane, si quieres agregar y hablar un poco más del efecto en Nueva York. Quiero iniciar diciendo que Manhattan es el centro político de los Estados Unidos y ciertamente es el centro político de estas dos campañas. Tanto Hillary Clinton y Donald Trump están basados en esta zona. Y también quiero decir que la población está claramente angustiada. Hablamos la semana pasada sobre la campaña de Hillary, como lo dijo Jeff. Le está dando cobijo a Obama para que lleve a cabo su política de guerra y provocación. Y yo pienso que la vulnerabilidad que encontramos y que yo encontré anoche en la llamada es que los estadounidenses han sido tan desprovistos de un futuro, de pensar en un futuro. No pueden pensar estratégicamente. Así que mucha gente tiene preguntas de por qué Putin está trabajando con Erdogan. ¿No es horrible Erdogan? ¿No hizo todas estas cosas horribles? Sí, sí hizo esas cosas horribles. Pero hay un cambio estratégico donde se ha vuelto muy claro que el interés de Turquía está vinculado con esta nueva dinámica del BRICS, que se ha creado un nuevo paradigma y en un sentido eso es lo que estamos creando aquí. Yo de hecho recibí algo de uno de nuestros colaboradores en la costa oeste que yo pienso que es verdaderamente encantador en términos de cómo pensar de una manera apropiada. Son los comentarios de Helen Keller cuando tuvo la oportunidad de subir al edificio Empire State y mirar a Manhattan. Y pienso que todo el mundo sabe que Helen Keller era ciega y sorda, pero su perspectiva sobre estas materias son más impactantes y más profundas. De hecho, ella sospechaba que ella y su amiga, que era ciega, tenían mejor vista de Manhattan desde la cima del edificio Empire State, de la gente que tenía buena visión. Y su descripción es encantadora. Ella dice que era una experiencia emocionante el ser alzada en un elevador un cuarto de milla hacia el cielo y ver a Nueva York como un maravilloso tapiz bajo nosotros. Estaba el Hudson más como un destello de una espada que un noble río. La pequeña isla de Manhattan, engarzada como una joya en su nido de aguas de arcoíris, mirándome a la cara. Y el sistema solar circulaba sobre mi cabeza, porque yo pensé que el sol y las estrellas son suburbios de Nueva York y no lo sabía. Yo pienso que eso hace que sea una neoyorquina, de seguro. Ella dijo, tengo este tipo de deseo salvaje de invertir en un poco de bienes raíces en uno de los planetas, y todo sentido de la depresión y de los tiempos difíciles se desvaneció. Y me siento un poco frívola ante las estrellas. Y ella habló de la construcción del edificio Empire State como algo poético. Ella dice, de todos, excepto mi amiga ciega, me ha dado la impresión de un materialismo sórdido, la acumulación de un panal de acero sobre otro sin tener un propósito real, más que el satisfacer los antojos estadounidenses de lo superlativo en todo. Bien, yo veo en el edificio Empire State algo diferente.
una habilidad apasionada, un idealismo arduo y valiente. El edificio más alto es una victoria de la imaginación. En lugar de agacharse cerca a la tierra como una bestia, el espíritu del hombre se eleva a regiones elevadas y desde ese punto de vista mira hacia lo imposible con un valor fortificado y sueña iniciativas aún más magníficas. Así que esto me recuerda mucho a lo que el presidente Kennedy dijo de por qué vamos a la luna, o el sentido de Kraft Erika de la imperativa extraterrestre de la humanidad. Y es nuestro trabajo aquí, en particular en Manhattan, donde yo pienso que la gente es más susceptible a esto, porque en Manhattan tenemos la bendición de tener una población muy diversa de todas partes del mundo. No es simplemente la sede de las Naciones Unidas, pero si piensan cuál es la población en Queens, en Brooklyn, en Nueva Jersey, donde yo estoy, y en las zonas aledañas, tenemos la Estatua de la Libertad y la isla Ellis, que tenía algo que ver con esto hace muchos años. Tenemos una población que está en contacto con el resto del mundo, así que hay gente en esta zona que tiene un sentido de que todo el mundo no se está yendo al diablo, que en algunos lugares el tener un bache que podría tragarse a un camión de 2 pisos es considerado una señal de pobreza y se supone que hay que repararlo y hacer algo al respecto, contrario a lo que la gente ha empezado a dar por un hecho aquí. Así que la idea es revivir esa chispa de una cierta cualidad de la identidad estadounidense, que es el amor del futuro, el amor del potencial que la humanidad puede contribuir al futuro. Y yo pienso que Helen Keller expresa esto de una manera magnífica en esta obra. Y yo pienso que Mike hizo referencia a esto, la cuestión del 11 de septiembre. Una persona que estuvo en la llamada anoche dijo que su tío acababa de morir hace un par de días. Él era alguien que trabajó ahí y sufrió de varios tipos de enfermedades pulmonares y finalmente murió. El número de muertes de estos ataques no ha concluido. No era solo gente de Nueva York que eran socorristas. Es gente que han muerto en estas guerras, que yo pienso que vamos a abordar más de esto. Estas guerras no tienen justificación, se basaron en mentiras y fueron una cubierta del gobierno de Bush y de Obama. Y si abordamos eso y estos 15 años que acabamos con este periodo de injusticia y de guerras criminales de agresión, yo pienso que podemos ver un verdadero cambio. Es como si la población de Estados Unidos hubiera tenido una alcantarilla sobre su cerebro y sobre su identidad y no se han permitido pensar sobre cuál es el potencial. Y en esas circunstancias, yo pienso que cualquier cosa puede suceder, incluso en términos de este escenario ridículo que le llamamos la elección presidencial. No se puede decir que estos dos individuos mentalmente inestables que son candidatos presidenciales deben ser los candidatos para cuando sea noviembre. O como Jeff dijo, esto podría cambiar por un cambio en la población. Así que este es un momento muy adecuado y es urgente que todos los que escuchan lo que decimos, lo que el movimiento de LaRouche está haciendo y obtiene nuestra literatura, la circule y movilice a tanta gente como sea posible. Pienso que una cosa que tanto tú, Diane, como Michael declararon, que se debe entender cómo llegamos a este punto desde los últimos 15 años. No hubiéramos tenido una situación como esta en términos de dos candidatos presidenciales como los que tenemos si las injusticias del gobierno de Obama no hubieran seguido sin ser castigadas y los crímenes del gobierno de Bush y de Cheney no hubieran seguido sin castigarse. Si Bush y Cheney hubiesen sido impugnados, les garantizamos
que no estaríamos en el punto en el que estamos. Y yo pienso que esa es una cuestión que se ha reabierto de una manera muy dramática en la victoria que ganamos el mes pasado con la publicación de las 28 páginas. Y esta semana, Jeff, yo sé que tú conoces un poco más de esto, pero Larry Wilkerson, que era el ex jefe de personal de Colin Powell, dio varias entrevistas en las que él dijo efectivamente que lo que Cheney hizo fue no solo convencer a Colin Powell a incluir mentiras sobre Saddam Hussein y Al Qaeda en su testimonio, que eran mentiras obvias, pero fue el pretexto de la guerra contra Irak. Pero también Cheney jugó un papel central en tomar la decisión de mantener cualquier cosa que tuvo que ver con el papel de Arabia Saudita en financiar el 11S fuera de la opinión pública. Jeff, como dijiste ayer, esto crea la posibilidad de que haya acusación contra Cheney si lo que esto implica se investiga. Pienso que también hay otra dimensión en esto. Dijiste el asunto de Cheney hace un momento, pero ¿quién se hubiera imaginado que el presidente Obama hubiese puesto en tal esquina que tuvo que publicar las 28 páginas? Y te puedo decir que ya que mintió a los familiares del 11S por 7 años y medio y ha estado bajo control de John Brennan, quien firmemente se opuso a la publicación de las 28 páginas debido a su propia relación extremadamente estrecha con los sauditas, yo pienso que es una lección muy importante que Obama fue obligado a hacerlo. Hubo que luchar. El Comité de Acción Política de LaRouche es muy conocido en el Capitolio y en el país de jugar un papel importante. El senador Bob Graham, los familiares de las víctimas del 11S, los principales activistas, ambos los sobrevivientes del 11S y también los seres queridos de los ataques del 11S, no se rindieron, persistieron. Esta fue una pelea que tomó 15 años y yo pienso que esta es una lección muy importante en el contexto de lo que estamos hablando sobre un momento de política crítico donde ningún partido ha presentado un candidato presidencial que vale la pena. Tenemos que asegurarnos de que la lucha sobre estos asuntos continúe avanzando, continúe aumentando. Hemos obligado que se publiquen las 28 páginas y yo pienso que la conferencia de prensa del 6 de julio de Walter Jones, Stephen Lynch y Thomas Massie, junto con miembros de los familiares de las víctimas del 11S y los sobrevivientes, fue importante porque ellos dijeron lo que tenía que decirse. Estas 28 páginas deben publicarse. Es en el interés vital del pueblo de los Estados Unidos y del mundo que sean publicadas y dejaron claro que iban a hacerse públicas e invocaron la acción heroica de Mike Gravel de publicar los documentos del Pentágono que alteró todo el curso de la guerra de Vietnam durante el periodo de Nixon. Así que esa es una lección muy importante. El dirigir una lucha de manera persistente, el compromiso del pueblo de Estados Unidos al tipo de cambio que claramente demandaron en la manera en que votaron en las elecciones primarias. La mayoría del electorado votó por un cambio revolucionario en la política, no por un candidato. Tenemos partidarios de Bernie Sanders que lo abandonaron en el instante que respaldó la presidencia de Hillary Clinton. Trump ha sido visto como un bocón para algo diferente. Así que la gente quiere ese cambio. Tienen que ser organizados en torno a una agenda política. Las 4 leyes cardenales de LaRouche definen esto de mejor manera que cualquier otra cosa en términos de la crisis económica y cómo abordar la insolvencia. Ahora tenemos al coronel Wilkerson, que estuvo con Colin Powell durante los 4 años que Colin Powell fue secretario de Estado. Estaba con él cuando se preparaba para ese testimonio desastroso ante las Naciones Unidas que condujo al voto a favor de la guerra contra Irak. Y básicamente él dijo que él fue un testigo de estos crímenes, una representación fraudulenta de inteligencia vital y el encubrimiento, el papel de los saudíes para iniciar una guerra ilegal contra Irak.
Y vemos las consecuencias de eso en este momento. Hay muchas opciones en la mesa. Solo en términos de continuar con las 28 páginas, tenemos la ley HASTA, que debe presentarse y va a votarse de manera unánime en la Cámara de Representantes, de manera que Obama no puede vetarla. Los primeros días que regrese el Congreso en septiembre. Van a haber varios foros públicos para explicarle a la gente el contenido de las 28 páginas. Hay millones de documentos que todavía están clasificados, que conducirá a otras investigaciones que todavía no imaginamos. Sabemos de los británicos, sabemos de los saudíes en principio como los arquitectos a nombre de Bush y Cheney, pero hay mucho trabajo que se debe hacer en este respecto. Y a principios de septiembre será el 15 aniversario de los ataques del 11S. La Rushpack y el Instituto Schiller va a llevar a cabo importantes eventos en Nueva York, incluyendo 3 conciertos conmemorando, presentarán el Requiem de Mozart en toda la zona de Nueva York en esa semana crítica. Así que tenemos que mantener el compromiso de mantener y construir y escalar sobre esto. Si hay una lección que se debe aprender de las 28 páginas, es que lo que sigue es Glass-Steagall y va a suceder inmediatamente. Yo pienso que un punto que hiciste, que me pareció muy importante en la entrevista ayer con el senador estatal de Virginia, Dick Black, él dijo, lo que Cheney hizo después del 11S es como si Roosevelt, después de Pearl Harbor, hubiera dicho, no vamos a atacar a los japoneses, vamos a culpar a los chinos por Pearl Harbor. Era tan escandaloso decir que los saudíes no lo hicieron, que era Irak, que era Saddam Hussein. Y yo creo que cuando esto sea comprendido por el pueblo de Estados Unidos, vamos a ver más de una respuesta. El hecho de que esto ha sido destapado en las últimas semanas con la victoria en torno de la publicación de las 28 páginas, como dijiste, las 28 páginas representa que sigue la siguiente victoria, que es la Glass-Steagall. Pero una cosa que es el tema de este periódico The Hamiltonian esta semana, que es la petición que Diane escribió y que ahora se está circulando en Manhattan. Se ha logrado el punto 1, pero el 2 y el 3 y el 4 todavía faltan. Necesitamos crear una investigación al estilo de la comisión Chilcot sobre Bush y Cheney y todo este aparato, incluyendo a Obama. ¿Cuál fue el interés de Obama en mantener esto encubierto por 7 años y medio? Lo clave, yo pienso, vincula con el diálogo que tuvimos antes, es que se tiene que aceptar la oferta que se hizo hace un año ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del presidente ruso Vladimir Putin de formar una alianza del tipo como la que tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar al fascismo, una alianza con Rusia, con China y con otros partidos interesados en el mundo para derrotar lo que este aparato terrorista representa. Así que estamos al borde de iniciar la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y también la serie de conciertos que Jeff mencionó. Esta petición debe tener un impacto amplio y profundo. Diane Ser, tal vez quieras agregar un poquito sobre esto. Puedo decir que está siendo circulado por nuestros activistas en las calles. Están informando que están recibiendo una respuesta muy intensa, mucho más intensa de lo que hemos circulado más recientemente. Y yo pienso que es importante que cuando el voto sobre el hashtag se mencionó en la prensa hace un par de meses, antes de la publicación de las 28 páginas, hubo finalmente un enojo o una justa indignación de la gente que decía, ¿cómo se atreven a no investigar a los sauditas? Eso es escandaloso. No nos importa si van a vender los bonos del tesoro. Demandamos justicia en este caso. Pienso que es importante que mantengamos esa lucha viva. Eso es lo que la petición va a hacer. Y también debo decir, ya que mencionaste a las Naciones Unidas aquí,
también sucede que no solo publicamos The Hamiltonian la semana pasada, pero también recibimos de la imprenta la transcripción de las presentaciones de esta conferencia extraordinaria en Berlín, organizada por el señor y la señora LaRouche a final de junio, en la que participaron importantes oradores, incluyendo el embajador Chas Freeman y una señora representando a la presidencia de Assad en Siria y muchos otros exmilitares de Francia, Alemania, la OTAN, etcétera. Y esto visto en su totalidad. Desafortunadamente no hay una manera de imprimir el concierto increíble al final del programa. No se puede imprimir, pero sin embargo estamos entregando este documento a los gobiernos representados en las misiones de las Naciones Unidas en este periodo en el que va a haber la Asamblea General en septiembre. Así que estamos en una posición de determinar la discusión y tal vez aumentar el tipo de cosas que de seguro ya se están discutiendo, como lo vemos en las últimas reuniones que Putin y Xi Jinping han tenido. Una cosa que quiero decir en el contexto de la próxima Asamblea General de la ONU, hay una guerra que está sucediendo en contra de todo lo que representa el BRICS. Si uno recuerda, hace un año o 2 años, el acuerdo de fortaleza se hizo en el contexto de esta guerra que Cristina Fernández de Kirchner encabezaba en Argentina en contra de los fondos buitre. Estas naciones se unieron en solidaridad con Argentina de que no vamos a permitirte matar al pueblo de Argentina para darle el dinero a los fondos buitre. Desde entonces hubo una unión en torno al liderazgo de Putin y Xi Jinping y Modi de la estructura del BRICS. Este es el nuevo paradigma emergente. Y durante ese periodo ha habido un despliegue organizado para destruir al BRICS. Y estamos en medio de esos ataques principales en este momento. Vimos lo que sucedió a Cristina Kirchner en Argentina y lo mismo está sucediendo a Dilma Rousseff en Brasil. Y esta semana la mayoría del Senado brasileño votó a favor de iniciar una audiencia de juicio político contra Dilma Rousseff, lo que significa un juicio político contra la presidenta de Brasil. Hay un estallido de una cierta respuesta en contra de ese golpe dentro de los Estados Unidos y efectivamente ese es el tema de nuestra pregunta institucional de esta semana. Y sé que el señor LaRouche hizo comentarios precisos sobre eso. Quiero leer esta pregunta y tal vez Jeff puedas hablar sobre esto. Dice, señor LaRouche, los congresistas John Conyers, el demócrata de Michigan, Marcy Kaptur, demócrata de Ohio, Keith Ellison, demócrata de Minnesota y más de otros 30 miembros de la Cámara de Representantes mandaron una carta al secretario de Estado John Kerry urgiéndole que evitara tomar acciones que pudieran interpretarse como de apoyo al gobierno provisional y en lugar de eso expresar una honda inquietud con respecto al proceso de juicio político en contra de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y que hiciera un llamado para la protección de la democracia constitucional y el Estado de Derecho en Brasil. Esta carta es la primera carta congresional que expresa preocupación sobre la democracia de Brasil en más de 2 décadas. A tu parecer, ante el inminente juicio político, ¿qué acciones Estados Unidos debe llevar a cabo para promover la justicia y proteger las instituciones democráticas en Brasil en este momento? Así que sé que Lynn tiene cosas que decir al respecto. Lo primero que él enfatizó es que no enfrentamos una situación de Brasil de la misma manera que no estamos enfrentando una situación de Siria. Estamos ante una gran reorientación internacional estratégica. Como dijiste, la reunión de fortaleza hace 2 años de los países del BRICS. Aquí se creó el nuevo Banco de Desarrollo, seguido por la creación del Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura de China. Claramente hay una acción centrada entre las potencias principales euroasiáticas, pero que también incluye a Brasil, a Sudamérica, a Sudáfrica, a África, de reorientar al mundo
en torno a un concepto completamente diferente, un enfoque orientado hacia el futuro, que está centrado en grandes proyectos de desarrollo económico, que son verdaderamente proyectos donde todos ganan. No hay un juego geopolítico de suma cero. Y se tiene a un sistema muerto, que es el sistema del Imperio Británico, que ha sido representado por los últimos 15 años por el hecho de que los británicos han controlado a la presidencia de los Estados Unidos, primero bajo George W. Bush y después bajo Barack Obama. Así que lo primero que Estados Unidos debe de hacer es abandonar su propio papel en promover este golpe. Esto no es algo que ocurrió porque un grupo de individuos en Brasil decidió atacar a Dilma Rousseff. Se tiene al aparato internacional de fondos hedge. Está el Instituto Adam Smith en Gran Bretaña. Está la Chicago School aquí en los Estados Unidos, que son parte de este ataque, no para dañar a Brasil, sino para destruir a Brasil, porque es parte de esta nueva orientación del BRICS. Y les garantizo que si Estados Unidos públicamente dijera, si Kerry hiciera la declaración de que Estados Unidos cree que ese es un golpe de Estado, sin usar necesariamente armas, pero con acciones como estos oficiales corruptos comprados para derrocar a un gobierno elegido legítimamente, que intenta alinear a Sudamérica con este nuevo paradigma de desarrollo centrado en torno a Eurasia. Esto se acabaría. Los votos en el Senado son sinvergüenzada. La gente que ha creado este golpe, ellos mismos están legítimamente bajo investigación criminal por un gran fraude financiero. Si quieres ver al elemento de Brasil en el escándalo de los documentos de Panamá, entonces vas a encontrar a los principales oficiales, el vocero del Congreso, el presidente del Senado, el actual presidente, el ministro de Relaciones Exteriores actual. Toda esta gente que se ha alineado contra Dilma son parte del aparato más corrupto, pero que son protegidos porque son parte del Imperio Británico y del aparato protegido por el gobierno de Obama. Y su objetivo es tratar de destruir al BRICS. Así que este es un juego global, no es una historia brasileña. No es algo que se conecta estrechamente con los acontecimientos en Sudamérica, con la corrupción o cualquier cosa por el estilo. Esto es mucho mayor, es peor y es algo mucho más peligroso y es parte del marco general. ¿Tomará el mundo el camino de defender a un sistema que está muerto? Los principales economistas describen esta semana al Deutsche Bank como el condenado a muerte y es una descripción correcta. Es la cuestión de si un imperio británico muerto que controla en gran parte la presidencia de los Estados Unidos por los últimos 15 a 16 años, básicamente va a hundir al resto del mundo con él porque no va a sobrevivir. O si va a hacerse a un lado y derrotado y reemplazado por un nuevo sistema que ya está en marcha. La cuestión crítica en esta elección presidencial es si el pueblo de Estados Unidos va a tolerar a candidatos que quieren aliar a Estados Unidos con un sistema que ya está muerto, o si va a tomar la dirección de alinear a los Estados Unidos con una nueva alternativa orientada al futuro. Históricamente, Estados Unidos siempre ha tenido esta orientación a futuro, al menos en sus principios fundadores. Las ideas hamiltonianas es verdaderamente lo que subyace este desarrollo eurasiático. Así que debemos ganar la lucha para transformar a Estados Unidos a lo que históricamente representaba como la ciudad en la cima. Y yo pienso que es importante que los congresistas que firmaron esta carta directamente coincide con el grupo principal del liderazgo a favor de la Glass-Steagall. Una cosa más que acabas de abordar, ¿cuál es la idea hamiltoniana? ¿Qué es lo que está en el centro del
principio coherente unificador de estas 4 leyes del señor LaRouche es la idea que él expresa al final de este documento de que no hay varas de medir para la economía que se pueden encontrar en el dominio del dinero. El dinero no representa el valor cuando se refiere a la economía y es la determinación de rechazar el monetarismo, que es lo que hace que el Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura, el nuevo Banco de Desarrollo, estas son especies completamente diferentes. No son una versión diferente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se tiene una dedicación para aumentar la productividad de grandes cantidades de la población del planeta. Miles de millones de personas serán beneficiadas por la nueva ruta de la seda, por estos proyectos de desarrollo que han existido en los planes por 40, 50, 60 años y que ahora se están construyendo debido a las inversiones provenientes del Banco del BRICS, de China, etcétera. Pero es una comprensión de la economía que yo pienso que ha sido la contribución singular que el señor LaRouche le ha dado a la historia mundial en los últimos 40, 50 años, que es su entendimiento singular de cuál es la verdadera vara de medir de la economía. Se tiene el aumento constante de la acumulación de la capacidad de la humanidad de desplegar nuevos principios físicos que se han descubierto por el hombre para aumentar nuestro poder del universo. En 2 maneras específicas, yo pienso que el ejemplo de Albert Einstein es muy importante en este sentido. Número 1, solo para hacer una analogía, la comprensión de Albert Einstein de que no puedes tener una vara de medir dentro del sistema, pero que se necesita una vara de medir que es externa, que es un principio. De la misma manera que el tiempo absoluto y el espacio absoluto no existen para Albert Einstein, ese es el tipo de comprensión que se necesita tener en la economía física. Y número 2, Albert Einstein, tal vez más que cualquier otra persona, es paradigmático del tipo del pensamiento creativo humano que le permite a la humanidad avanzar. Como Helen Keller hermosamente describe, nos eleva del suelo como bestias que se arrastran y reaccionamos a las circunstancias en torno a nosotros para convertirnos en co-creadores del universo. Michael, yo creo que elaboraste esto de una manera muy bella en tu artículo del Hamiltonian de esta semana y me gustaría que agregaras un poco más sobre este tema. Yo pienso que lo dijiste bien ahora. Lo que pienso que es importante tal vez agregar, dado el papel de la personalidad creativa, y Kisha habló sobre esto el lunes. Einstein también reconoció el papel singular del individuo de definir y crear esencialmente las nuevas leyes, las cuales la sociedad acordará. Que el descubrimiento de estos principios superiores de ley natural le permite a la sociedad avanzar. Realmente lo que vemos hoy día es que mucha gente está de vacaciones, mucha gente está mirando las Olimpiadas y pienso que el verdadero escándalo del dopaje está dentro de la Casa Blanca. Pero lo que Putin ha hecho con su esfuerzo diplomático, podemos tener la posible solución de la crisis siria en Alepo. El tipo de proceso que está llevándose a cabo puede resolver estas cosas en los próximos meses, pero tenemos que en septiembre, los presidentes de Corea del Sur, Japón y China se reunirán con Putin en Vladivostok y todos juntos van a ir a la cumbre del Grupo de los 20 en China, donde Putin será el invitado de honor, con las 20 naciones más grandes, con Brasil, Argentina, México, Turquía y las naciones de África y de todo Asia y Europa participarán. Luego tenemos a muchos de esos jefes de Estado que vienen a Nueva York, justo cuando haremos nuestros conciertos, pero para la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por supuesto, muchos de estos jefes de Estado del BRICS van a reunirse en India a principio de octubre. Y en este momento, como dijo Jeff, todo el sistema financiero, el Deutsche Bank y el resto de los grandes bancos están derrumbándose. La bancarrota puede ser el destripamiento del sistema bancario que va a suceder en el próximo periodo. Entonces, las elecciones presidenciales.
Aunque Donald Trump es un bufón, él ha tenido la capacidad de destruir a muchos de los políticos incompetentes en los debates. Y yo pienso que Hillary Clinton debe estar muy preocupada de que su historial con Obama es una debilidad absoluta y muy severa. Un talón de Aquiles debido al clima actual de la situación política que enfrentamos en el país. Así que es algo muy importante. Un derrumbe del sistema transatlántico que se lleva a cabo, un esfuerzo que se consolida en Eurasia, dirigido por Putin, y esta cualidad de genio creativo al que hace referencia de Einstein. Esto es lo que Lynn ha organizado en el planeta y es lo que debemos organizar en el sistema presidencial de los Estados Unidos. Lynn debe ser parte de definir la política presidencial ahora. Ese debe ser el compromiso del pueblo de Estados Unidos porque es una oportunidad muy rara que tenemos hoy. Como dije al principio del programa, esta semana ha habido una escalada importante en términos de la intervención de la Rush PAC en la ciudad de Nueva York en particular y en los Estados Unidos en general. Con la publicación del primer ejemplar del The Hamiltonian, hay varios miles de ejemplares que están disponibles y necesitan ser distribuidos. Y sé que durante las reuniones regulares de los sábados del Diálogo de Manhattan, habrán copias disponibles para que ayuden a distribuir si pueden ir a esa reunión. Si han estado en una reunión antes y no han ido regularmente, debe ir mañana. Y si nunca ha ido, por favor, pónganse en contacto con Diane. La información de nuestra oficina de Nueva Jersey se encuentra en la página de la Rush PAC y verdaderamente tenemos una oportunidad limitada, una oportunidad muy grande para completamente transformar el diálogo en los Estados Unidos. Y pienso que de la misma manera que los documentos de Hamilton, los periódicos federalistas que se usaron para crear a los Estados Unidos en primera instancia en torno a las ramificaciones de la Constitución de los Estados Unidos, elevó el nivel de la inteligencia de la ciudadanía estadounidense. El nuevo periódico The Hamiltonian, el Hamiltoniano, realmente puede usarse de la misma manera. Les pido que participen y nos ayuden a distribuir esto y hagan que esto esté disponible ampliamente a la población que piensa de los Estados Unidos. Quiero darles las gracias a Diana y Michael por acompañarme esta noche y gracias a Jeff y les doy las gracias por sintonizarse. Manténganse en contacto con la rushpac.com. Buenas noches.